En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que, después de pasar, lo deja en su estado inicial. Un interesante fenómeno ondulatorio es el oleaje. Las olas no desplazan materia, solo energía e información. Parecen arrastrar el agua hacia la costa, pero en este experimento observamos cómo la pelota no se dirige hacia la costa, sino que se mantiene en su lugar haciendo un movimiento de vaivén. Las partículas de una ola describen un movimiento circular alrededor de un punto, y cuando la altura del agua es inferior al radio del círculo, el movimiento de la ola deja de ser posible y por lo tanto se rompe. Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Pueden propagarse en el vacío y surgen de la interacción entre electricidad y magnetismo. Por otra parte, las ondas mecánicas, sobre las cuales hablaremos en este video, sí requieren un medio material para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí transmitiendo energía, por lo que su propagación no es posible a través del vacío. De estas ondas nos interesa especialmente el sonido. Las ondas transversales son aquellas en las que las partículas del medio perturbado se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En este caso, el movimiento de la mano es horizontal y lo mismo ocurre con las espiras del resorte. Pero la onda se propaga hacia adelante, alejándose de la mano. Son ondas longitudinales aquellas en las que las partículas del medio perturbado se mueven paralelas a la dirección de propagación del movimiento ondulatorio. En un resorte levemente estirado, fijo en un solo extremo, se aplica un movimiento brusco de vaivén consistente en una pequeña oscilación hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento crea una repentina compresión de las espiras. La región comprimida es seguida de una región donde las espiras están extendidas y así sucesivamente. El sonido se propaga mediante ondas longitudinales. Independiente de si la onda es transversal o longitudinal, las ondas de sonido u otras se suelen graficar como si fueran transversales. Aquí podemos observar las partes de una onda. La posición de equilibrio es aquella en la que no existe ningún tipo de oscilación, o donde hay lo que llamaremos reposo. Las crestas indican el punto más alejado de la posición de equilibrio. Suelen representarse, por convención, como el punto que se dibuja en la parte de arriba de la onda. El valle es el punto más alejado de la posición de equilibrio de una onda, pero en el lado opuesto al lugar donde se ubican las crestas. Por lo visto entonces, una onda es una sucesión de crestas y valles. En una onda longitudinal, el monte o cresta recibe el nombre de zona de compresión y el valle se denomina rarefacción. La amplitud es el tamaño de la oscilación y se mide de forma perpendicular en relación con el punto de reposo o equilibrio de la onda. Por lo tanto, indica la cantidad de energía que se transfiere. La amplitud se mide en las ondas acústicas en pascales o en decibelios. Intensidad. El volumen del sonido definido por la amplitud de la onda. El volumen de un sonido puede ser fuerte, como la bocina de un vehículo, o débil, como un susurro. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia mínima entre dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado de vibración. Esto ocurre, por ejemplo, entre dos crestas consecutivas o dos valles sucesivos. La longitud de onda es representada por la letra griega lambda y es medida en metros.
El periodo consiste en el tiempo que se tarda en completar una oscilación o ciclo, es decir, que vuelva al punto de reposo, pasando por la parte positiva, que sería la cresta, y la negativa, que sería el valle. Frecuencia. Se define por la cantidad de ciclos que se completan en una misma cantidad de tiempo y cuando es definido por segundos se mide en Hertz. Relacionándolo con la propiedad anterior, mientras más corta sea la longitud de onda, mayor frecuencia habrá. El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro, el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión. El timbre de un sonido es la cualidad en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, emitidos por dos focos sonoros diferentes. El timbre se debe a que generalmente un sonido no es puro y depende principalmente su espectro armónico. La duración del sonido es el tiempo que permanece la onda sonora. Pueden ser largos o cortos. La reflexión se produce cuando una onda incide en el límite de separación de dos medios diferentes. Parte de ella es redireccionada hacia el medio por el cual se propagaba originalmente. Refracción. Cuando una onda viajera pasa de un medio a otro con densidad diferente, experimenta un cambio en su velocidad de propagación y, por consiguiente, en su dirección. Difracción. Se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, abertura o punto material, de dimensiones similares a su longitud de onda, ésta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Si un frente de ondas atraviesa dos aberturas, se producirán dos focos emisores de ondas, generándose un patrón denominado patrón de interferencia. Existe una interferencia constructiva cuando las ondas coherentes llegan en concordancia de fase, e interferencia destructiva cuando llegan en oposición de fases. Al ocurrir desfase en ondas sonoras, algunos componentes de la frecuencia, como los armónicos, pueden cancelarse entre sí, produciendo cierto silencio en las áreas donde ocurra. Esto se conoce como cancelación de fase y ocurre cuando las mismas frecuencias se cruzan en un mismo nivel.
Cuando el hígado sufre un daño crónico, se altera su estructura. Esto se puede evaluar a través de una biopsia hepática, la que consiste en extraer una minúscula porción del hígado para analizarlo al microscopio. Sin embargo, además de invasiva, no es muy confiable, ya que apenas representa una de cada 50.000 partes de este órgano. Es por eso que para evitar la realización de la biopsia hepática, se han desarrollado alternativas tales como los marcadores no invasivos para la evaluación de la fibrosis hepática. ¿Es decir que hay más de un método para evaluar la fibrosis en el hígado? Así es, existen distintos métodos y son de dos tipos, los que se basan en muestras de sangre y los basados en imágenes. La elastografía hepática o FibroScan es una prueba basada en sonido. Utiliza una onda parecida a la de un ultrasonido, por lo que el paciente no tiene ninguna molestia. En la elastografía, la sonda se coloca sobre la piel a la altura del hígado y se emite una onda de sonido que evalúa 100 veces más área que una biopsia hepática. Esta onda de sonido se refleja con el hígado y es así como se evalúa la dureza del mismo. La velocidad de la onda es directamente proporcional a la dureza del tejido. Entre más lento se refleje, menos dureza o fibrosis habrá. Por otro lado, será más rápida cuando exista más dureza. Un valor menor a 4 kilopascales se considera normal. Por el contrario, cuando el hígado tiene un daño crónico importante, se torna duro o fibroso, y esto hace que se reciba mayor cantidad de sonido. Por lo tanto, una onda más fuerte refleja más fibrosis hepática. Los valores superiores a 12 kilopascales indican un daño importante en el hígado, que puede considerarse sinónimo de cirrosis hepática. ¿Y así de simple se sabe si hay cirrosis hepática? Si bien el estudio parece simple, debe ser realizado por médicos capacitados, ya que, si los valores son elevados, es decir, sugieren cirrosis hepática, se tiene que ser muy preciso. ¿Recuerdan que dijimos que las olas son ondas mecánicas? Pues bien, se ha intentado aprovechar la energía que transportan estas ondas para generar electricidad. Es la llamada energía undimotriz. Ha causado mucho interés, ya que las olas ofrecen una gran cantidad de energía. Es mucho más eficiente que la eólica o la solar y en comparación con las fuentes de energía convencionales, tiene un bajo impacto ambiental. Existen varios mecanismos que se utilizan para aprovechar la energía de las olas. Entre ellos se encuentra Pelamis o serpiente marina. Como vemos, las secciones articuladas se mueven con la oscilación de las olas. Estas activan un sistema hidráulico que bombea aceite a alta presión. Los motores hidráulicos conectados a los generadores producen corriente, la cual es transportada hacia la Tierra por cables en el fondo oceánico. Aquí vemos un absorbedor puntual. Es una estructura flotante mucho más pequeña que la serpiente marina, que oscilan hacia arriba y hacia abajo en la superficie del agua o sumergidos. La boya absorbe el movimiento vertical de las olas. Está conectada a un ancla de 100 toneladas. En su interior se alojan el sistema hidráulico y el generador. El sistema hidráulico comprime el fluido contenido en la estructura. Ello produce energía, la cual es transmitida a tierra por cables submarinos. Chile posee un considerable potencial energético undimotriz, siendo el recurso renovable más importante del país, aun cuando no es aprovechado en la actualidad. Con más de 4.500 kilómetros de costa, es uno de los lugares más propicios del mundo para la generación de este tipo de energía. Podemos concluir que experimentamos las ondas mecánicas diariamente en actividades cotidianas, como el habla o la música, energías renovables, varios fenómenos naturales e innovaciones tecnológicas. Recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.